Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista de Foro Jurídico. Estamos con Adrián Ojeda Cuevas, quien es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Esta asociación que precisamente ahora en septiembre de este 2020 cumple 50 años. La ANADE es pues uno de los principales colegios de abogados en México, el único que está enfocado en abogados de empresa, en toda esta parte corporativa que agremia tanto abogados de empresa como despachos de abogados, pues importantísima la labor que hacen pues para todos los temas de capacitación, de agremiar a los abogados de México. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Adrián. Al contrario, muchas gracias, Janet, por el espacio, por esta oportunidad de poder platicar contigo y celebrar juntos con todos los lectores de Foro Jurídico, toda la audiencia que sigue los diferentes formatos en los que ustedes transmiten, estos primeros 50 años de ANADE. Pues 50 años, se dice fácil, Adrián, pero se requiere de un gran esfuerzo. Platícanos un poco para empezar. Bueno, de entrada, de tus palabras, me gustaría que nos explicaras qué es la ANADE por aquellos de nuestra audiencia que no necesariamente estén familiarizados con su actividad. ¿Cómo y con qué propósito se funda hace 50 años esta asociación? Claro que sí, ya lo dijiste tú, ANADE, esa es nuestra marca, así nos conocen, pero detrás de esa gran marca está el nombre completo, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Y más adelante platicaremos de esta última parte del Colegio de Abogados, cómo es que se logra, porque no fue un proceso fácil el poder convertirnos en Colegio de Abogados. Como ya lo mencionaste, ANADE es esta organización, surge en 1970 como un grupo de abogados internos que encuentran en ANADE un espacio para poder intercambiar las experiencias, sus conocimientos que van generando en el día a día de su práctica profesional. Nace originalmente con abogados internos de empresas exclusivamente, pero a los pocos años se abre el espectro viendo el valor que aportan también o que aportamos, porque yo soy uno de ellos, los abogados externos que nos dedicamos a asesorar a las empresas. Y así surgen estas primeras reuniones para sentarse entre colegas y compartir esos conocimientos que va dejando el día a día. La escuela, las universidades nos dan estos conocimientos teóricos. De ahí la práctica nos va dejando un gran aprendizaje todos los días, pero se queda en cada uno de nosotros como abogados. Y es precisamente esta asociación ANADE en donde pone todo el ambiente para que nos sentemos y compartamos esas experiencias que son valiosísimas. Y especialmente en esas épocas, cuando no había internet, no podías googlear tú las preguntas, no había celulares, es que transportémonos a eso, a ese 1970, en donde la única forma de comunicarse, sin exagerar, era por cartita o presencialmente. Y entonces, así es como se empiezan a dar estas primeras reuniones de los abogados internos, y que de ahí se transforman en la creación formal el 30 de septiembre de 1970, nuestro fundador, don Francisco Breña Garduño, y otro número de anadistas fundan la asociación y empiezan estos primeros 50 años de ya larga historia de la ANADE en el actuar del mundo jurídico de nuestro país. Adrián, y bueno, digamos entonces el propósito principal es el conectar, el compartir, ¿no? El traer a la mesa a las personas a que puedan compartir experiencias, compartir mejores prácticas, para todos estar pues intercambiando conocimiento. En este aspecto, ¿cuáles han sido los mayores logros que crees que la ANADE ha tenido a lo largo de estos 50 años? Y a través de qué actividades también logran estos objetivos. Así, efectivamente, Janet, así surge, así nace ANADE. Con el transcurso de los años, el rol y las responsabilidades que ANADE ha asumido
han ido creciendo también, pero yo te diría en estos 50 años, primero porque sigue siendo uno de los pilares fundamentales, ANADE se ha consolidado para ofrecer valor a su membresía. Así surge y sigue siendo uno de nuestras guías en todo nuestro actuar, que busquemos cómo le damos ese valor al abogado que se dedica a asesorar, ya sea de forma interna o externa, a las empresas, cómo le damos valor a su práctica profesional. Y lo hemos logrado, lo logramos exitosamente a través de diferentes medios, como son los eventos antes de que empezara la pandemia, presenciales, en donde a través de diferentes paneles que siempre buscamos hacerlos tripartitos para tener la visión del abogado interno, la visión del abogado externo y de la autoridad que regula cierta materia, estar llevando a cabo estos eventos de actualización jurídica. Tú lo sabes, la materia, el derecho, es una materia cambiante, donde hay constantes reformas legislativas, regulatorias, que obligan a que el abogado se mantenga actualizado. Y ANADE es ese vehículo, no para enseñar derecho, porque para eso están las universidades, para eso está la academia, sino para facilitar la actualización del abogado de empresa. Ahora, post pandemia, pues esto lo hemos traducido a un ambiente remoto, como lo estamos teniendo el día de hoy. Y así es como logramos dar ese valor a la membresía. Tenemos una revista desde hace también desde muchísimos años llamada Abogado Corporativo, que se distribuye entre toda nuestra membresía. Y ahí se lleva a cabo una labor mucho más profunda de análisis de los diferentes temas que inciden con el derecho de empresa. Y de esa manera se distribuye y otra vez coadyuvamos a la actualización de nuestra membresía. Ese es quizá a nivel de lo que ha aportado la ANADE, es lo más importante por lo que se refiere a la membresía. Pero también con el transcurso de los años y gracias al trabajo que estamos realizando, empieza a evolucionar ANADE y se convierte en referente de las empresas, de los organismos empresariales, para hacerle consultas desde el punto de vista técnico-jurídico de ciertos temas que se van presentando en el actuar de las empresas. Así tenemos con cámaras empresariales, con sindicatos patronales, con consejos empresariales, que se voltean con nosotros y nos dicen, ANADE, ¿y tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista jurídico? Que ese es uno de los guías en todo nuestro actuar. ANADE no tiene una finalidad ni política, ni económica, desde luego tampoco religiosa. Lo que busca es contribuir a nuestro país con opiniones técnicas de carácter jurídico. Y así estamos en constante interacción con estos organismos empresariales para dar nuestra opinión y ellos ya con su propia agenda que cada una de estas organizaciones tiene, pueda utilizar esa opinión, pero que es de un carácter estrictamente jurídico. Y platicábamos de que asociación de amigos, como surge de este grupo de abogados internos que se empieza a ampliar a los abogados externos con el paso de los años, pues empieza también a asumir otras responsabilidades conforme va tomando importancia en el actuar de nuestro país y empieza a tener un rol protagónico en la construcción y defensa del Estado de Derecho. Hago mucho énfasis en este concepto de Estado de Derecho porque se ha usado y se usa muchas veces y empieza, siento yo, a perder su significado. Y quiero por eso aprovechar este espacio para transmitir lo que significa para ANADE este concepto de Estado de Derecho. No me quiero poner a filosofar, esto da para meses o años de discusión respecto del Estado de Derecho, pero en la forma como lo vemos los abogados de empresa, es relativamente fácil de explicar y de que se comprenda. El Estado de Derecho significa el respeto a las reglas que rigen en nuestra sociedad. Son reglas del juego que hemos expresa
o tácitamente acordado como sociedad y que son una premisa para que podamos vivir de manera ordenada. Y es cuando esas reglas del juego tienen que cambiar, que tiene que seguir un proceso ordenado en el que participen todas las entes, personas, empresas, sociedad en general a la que incide. Cuando uno cambia las reglas del juego, una de las partes cambia las reglas del juego sin el consenso del resto de los jugadores, ahí es donde se desbalancea y se empieza a afectar este concepto de Estado de Derecho. Como colegio de abogados que somos al día de hoy, sabemos que tenemos como parte de nuestras responsabilidades velar porque se respete ese Estado de Derecho. Y cuando no se hace, es decir, cuando se cambian las reglas del juego sin seguir el proceso que debe de seguirse, tenemos esa responsabilidad de levantar la mano, levantar la voz y decir, esto no puede llevarse de esta manera. Hagámoslo, discutámoslo y hagámoslo a través del proceso correcto, si es que se puede y se quiere cambiar las reglas del juego, pero no unilateralmente. Y finalmente, también en este papel que tenemos, ANADE se ha convertido en un coadyuvante, en un factor de apoyo a las instituciones gubernamentales, a veces como consultor, a veces como capacitador, otras apoyando en la difusión de políticas gubernamentales, como constructor de soluciones conjuntas. ANADE aglutina abogados que son usuarios de las diferentes dependencias gubernamentales, llámese en materia de propiedad intelectual, llámese en materia de solución de controversias, laboral. Entonces, ANADE aglutina a sus especialistas, usuarios de esos servicios gubernamentales, y busca generar mesas de trabajo para sentarnos a platicar de cómo podemos juntos, de uno y otro lado de barandilla, encontrar las mejores soluciones para la administración de justicia o la administración de los servicios gubernamentales que requiere el actuar de la empresa. Eso es lo que hemos construido durante estos 50 años y que seguiremos trabajando de manera muy puntual en los próximos 50 y los siguientes 50. Oye, Adrián, y déjame ahorita de esto que dices hacer un pequeño paréntesis, porque precisamente la semana pasada platicaba con un abogado de qué valor le daba a los abogados ser miembros de un colegio, ¿no? En un país en donde no existe la colegiación obligatoria, es decir, en donde yo no tengo que estar a fuerza ser parte de un colegio para poder ejercer la profesión del derecho, como sucede en otros países. Y sin duda creo que parte de lo que dijiste o yo retomaría es este punto que eres un punto de encuentro como colegio de abogados, ¿no? Creo que en esta era más que nunca la colaboración es importante y de pronto sí vemos en el gremio, en el sector legal, que pues por ahí van los abogados de empresa a una velocidad en las empresas, luego por ahí medio le siguen los despachos de abogados que están pues metidos en su práctica y que a veces no interactúan o no conversan con las necesidades que tienen las empresas. Y finalmente, pues están las autoridades o poderes judiciales que a veces tanto legislan estas reglas del juego o son la última instancia en materia de solución de conflictos. Y sí hemos visto que a veces están divorciadas estas tres partes, ¿no? Y que de nada sirve, o más bien sería mucho más eficiente, que todos trabajemos en conjunto por un mismo fin, entendiendo la regulación, entendiendo al final de cuentas las necesidades de las personas y de las empresas, que es por lo que todos estamos trabajando, ¿no? Para que se solucionen de forma más ágil los problemas legales de las empresas y que pueda crecer la economía del país, ¿no? Al final es, a mí me encanta esta parte que dices, nada más la quería como enfatizar para todos los que nos están viendo, porque pues si juntamos a los colegios de abogados y vemos en proporción cuántos abogados realmente existen en México, pues es mínima la proporción de abogados que realmente pertenecen a un colegio, ¿no? Y yo sí les quiero decir a los que nos están escuchando y viendo que da mucho valor, agrega valor en temas, como decía Adrián, de actualización,
que voy a poder estar viendo en sesiones de 2 horas, de 3 horas, en desayunos, bueno, ahora mejor porque ya lo puedo hacer virtual. ¿Cuáles son los temas más actuales? Oye, vino la actualización de la reforma de propiedad intelectual. Igual y no, si soy un experto, pues me voy a ir a meter a estudiar toda la ley. Pero si nada más necesito conocer a grandes rasgos lo que está pasando, pues me meto a una sesión de los expertos de ANADE, ¿no? Vienen ahora temas fiscales. Entonces, pues nos permite estar actualizados, pero además nos permite, como decías, entender el punto de vista de las otras partes involucradas en estos procesos del Estado de Derecho. Y la siguiente pregunta en este sentido, Adrián, iría en el tema de cuáles sería el sello diferenciador de la NADE en comparación con otros colegios. Y también entiendo que ustedes tienen un tema de certificación, ¿no? ¿Qué valor le puede dar eso a un abogado? Sí, sí, pues suscribo todo lo que has dicho. Sin duda que ser ya parte de un colegio de abogados, hay como todo, y qué bueno que en ANADE tenemos un comité de estudio, un comité académico de competencia económica, y por eso conocemos la materia, la entendemos y promovemos la competencia. Hay muchos colegios de abogados en el país y qué bueno que hay diferente oferta para los abogados, el que puedan escoger en cuál de ellos afiliarse. Algunos de carácter local, otros de carácter nacional. ANADE es un colegio más. Como colegio estamos desde luego convencidos del valor de la colegiación, porque ya por sí solo es un elemento diferenciador que inclusive ya está reconocido por el Consejo Coordinador Empresarial en su manual de mejores prácticas, y recomienda a las empresas que al momento de contratar abogados externos busquen que sean abogados colegiados. Y la principal razón por la cual viene esta recomendación es porque el estar colegiado implica un control ético. Primero, para asumir para ser parte de ANADE, uno tiene que automáticamente se adhiere al código de ética que tiene la ANADE. Y ese código de ética rige los estándares profesionales para actuar. No nada más los legales, sino estos estándares, déjame llamarle, morales del actuar profesional, que es algo que se nos critica muchísimo a los abogados. Hay toneladas de chistes, hay toneladas de referencias, libros, películas que hacen y proyectan una imagen muy, muy negativa de los abogados. Cuando uno entra a la NADE, tiene que adherirse a este código de ética, y cuando no se cumple con el código de ética, bueno, pues el colegio como tal está preparado para llevar a cabo un procedimiento y en su caso reprimir, amonestar o inclusive llegar al punto de expulsar a nuestros miembros. Si tuviéramos una colegiación obligatoria, que insisto, ANADE pugna porque existiera, entonces este control ético sería mucho más eficiente, porque no nada más se traduciría en una amonestación, en un extrañamiento que hacemos o una expulsión del colegio con el riesgo o con el daño reputacional, o la consecuencia, para no hablar de daño, con la consecuencia reputacional que existe para el abogado, sino que si solamente pudieran ser abogados aquellos que son parte de un colegio, entonces el no ser parte de colegio evitaría o impediría el ejercicio profesional. Y ahí es cuando podemos realmente darle un cambio importantísimo al ejercicio profesional, en donde realmente entre pares de abogados con abogados podemos regular, y cuando se cruce esa frontera de la ética profesional o de la legalidad en el actuar, que invariablemente lleva a un tema ético de por medio, entonces habrá consecuencias. Y si hay consecuencias, entonces con eso lograremos subir los estándares de actuación profesional y con eso cambiar la perspectiva que tiene la sociedad de los abogados. Así que ojalá lleguemos algún momento a ese punto. Hoy no lo estamos todavía. Sin embargo, ya por el hecho de ser miembros de un colegio, refleja ese compromiso de actuar ético.
Como ANADE, además, tenemos, como bien mencionabas, la certificación que otorgamos a aquellos miembros del colegio que se preocupan por actualizarse y cumplen con el número de horas de actualización cada año, que además tienen un sentido de responsabilidad social y hacen trabajo pro bono, es decir, trabajo que no se cobra a la sociedad, a miembros de la sociedad que se encuentran en un estado vulnerable. También tenemos este curso forzoso y obligatorio para obtener la certificación de actualización ética. Y a partir de 2020, y sé que esto te va a gustar porque estamos muy en la línea, todo el trabajo que hemos hecho en materia de actualización tecnológica de los abogados, también ante una realidad imperante, a partir del 2020, tiene un analista que cumplir con una sesión de actualización tecnológica para poder obtener esta certificación. Así que ese es el valor agregado y funciona. Todos los que estamos certificados, orgullosamente, déjame decirlo así, presumimos que estamos certificados y lo usamos en nuestras presentaciones que mandamos a nuestros clientes, lo usamos en nuestras firmas de correos electrónicos, lo ponemos en nuestros currículums, de tal forma que sepa nuestros clientes potenciales, nuestros clientes actuales, de que somos miembro de un colegio. Por lo tanto, estamos sometidos a un código de ética y que además hemos cumplido con todos estos requisitos para obtener la certificación. En esta competencia, Janet, que existe, sana competencia y coexistencia entre muchos colegios de abogados, ANADE se caracteriza por ser este lugar de encuentro de los abogados de empresa. Los internos, desde luego nuestros directores jurídicos, que son muy consentidos por ANADE porque son la máxima cabeza legal dentro de las empresas, y los abogados externos que nos dedicamos de manera preponderante a asesorar empresas. Para ser anadista tienes que cumplir este requisito: ser abogado interno o dedicarte en tu práctica profesional de manera preponderante a asesorar las empresas. Otra de las características de ANADE es que, la verdad, somos una asociación, somos un colegio incluyente en todos los sentidos. En cuestión de género, con una participación súper activa de abogadas en todas las coordinaciones, en nuestro consejo directivo, en nuestras secciones. Nuestra primera presidenta fue hace 17 años, Aisa Mendoza fue nuestra primera presidenta en el 2003. Acabamos de concluir un proceso electoral en donde tuvimos dos contendientes, abogadas, anadistas, que buscaron la primer vicepresidencia y por lo tanto la presidencia de ANADE para el 2023-2024. Así que ese tema de género es algo muy natural que desde hace muchísimos años se da en ANADE. Pero también hay una inclusión generacional. Abogados jóvenes, maduros, un poco más maduros, para no decir otra palabra, son bienvenidos y participan activamente en ANADE. A diferencia de otras organizaciones, aquí en ANADE no tienes que pasar ni cubrir 10 años de estar asistiendo para poder aspirar a dirigir un comité de trabajo, ni poder escribir en nuestra revista, participar en los programas, diferentes sesiones como expositor. Aquí no importa la edad, siempre y cuando tengas ganas de trabajar, de aportar valor a la ANADE y tengas experiencias valiosas que compartir, se abren las puertas, hoy las cámaras y micrófonos de ANADE para poder recibirlo. Y termino con dos elementos que son muy característicos de los anadistas. Lo primero y más importante, la familia. Desde sus orígenes, en 1971, que fue la primera reunión de los anadistas que se llevó a cabo, ya fue con familias. Y cuando tú vas a un evento de ANADE, especialmente en nuestras convenciones, vas a encontrarte que vamos todos con nuestras familias. Y eso parecería un tema menor, pero cambia completamente la dinámica del evento. Y si bien hay estos espacios de actualización, hay estos eventos de networking y de relación y vinculación profesional, conoces en lo personal a tus pares, conoces a tus clientes en lo personal, a sus familias, te conocen a ti, y allí es donde puedes perfectamente hacer unas alianzas de mucha más trascendencia en el tiempo, gracias a que tienes esa vinculación personal que da el conocer
que te conozcan con tu familia y conocer a la familia. Último elemento, y con eso cierro el tema, último signo, sello diferenciador de los analistas, es que en todo nuestro análisis como abogados de empresa tenemos que al final de una discusión aterrizar. Sí, somos abogados muy profundos, pero también muy prácticos, porque no nos quedamos en la discusión teórica, porque al final del día nuestro cliente, ya sea interno o externo, requiere una respuesta a una necesidad particular de su actuar como empresa. Y eso nos obliga a ser muy pragmáticos y que toda la discusión teórica que hagamos la podamos aterrizar en una solución que se pueda materializar para nuestros clientes. Así es como describiría yo a los analistas con todos estos elementos que tenemos y que sin duda cuando uno ve esto que le llamamos elegantemente la roseta, este pin que traemos, distingues y sabes que ese abogado con el que te estás topando en una negociación para una transacción, en un tribunal, en una mediación, va a tener ese sentido, primero, ético, ese sentimiento de colega y fraternidad con sus colegas, y ese enfoque práctico que te ayuda a resolver las negociaciones o los problemas de manera mucho más sencilla. Pues sin duda, Adrián, y ahora que he estado pudiendo tener más acercamiento con la NADE, creo que eso los hace muy vanguardistas. El sentido ético, el sentido humano y el sentido tecnológico, que son creo que de las tres grandes ejes e inclusivo, ¿no? Que vienen dentro del humano, que están haciendo de los abogados de ANADE, pues un grupo de abogados que piensan diferente, y en verdad yo quisiera aprovechar el espacio no solo para felicitarlos, sino pues también porque yo tuve la oportunidad de asistir a su último congreso anual que fue el año pasado en Monterrey. Y la verdad es que eso que dice Adrián, eso se respira en todos los eventos de ANADE, se rompen con los formalismos que luego uno ve en otros eventos o en otros grupos. La interacción se vuelve muchísimo más pues auténtica, mucho más sincera, y creo que ese pilar para empezar a construir relaciones es muy importante, ¿no? Entonces, sin duda un reflejo de los valores que, como dices, no son nada más en la teoría, sino en la práctica. Y en este aspecto, Adrián, me gustaría que nos platiques. Está el mundo pues cambiando, y más ahora con el tema de la pandemia. Los retos para las empresas son nuevos, no son diferentes. Tenemos ahora también toda la tendencia del compliance, del cumplimiento legal, que pues trae una nueva carga regulatoria, y que yo la primera vez que escuché el compliance digo, ¿cómo? Pero pues al final es hacer las cosas bien desde un inicio. ¿Eso qué significa? Que no las hacíamos bien, que no cumplíamos desde que nos fundamos, o que las empresas no cumplían, pues a veces, a veces pareciera que no. Y sobre todo que lleva al abogado a meterse mucho más en las entrañas de los modelos de negocio, de realmente el tema no nada más legal, sino de negocio de las empresas. En este sentido, me gustaría que nos dijeras, aunque ya lo pudimos entrever, ¿cuáles son los principales retos que vive el abogado de empresa hoy en día? Sí, primero empiezo con una confesión, Janet, y siendo abogado, me pasó lo mismo con el compliance. Cuando tomo la presidencia de ANADE en enero del 2019 y empiezo a escuchar ese empuje que trae el tema de compliance, igualito que tú digo, a ver, pero ¿qué no compliance significa cumplimiento de la ley? ¿Y qué no, por ser ley, estamos obligados y ya lo debemos hacer? Y bueno, gracias a una querida amiga que generó la NADE, porque genera amistades también muy profundas a NADE, Bárbara Marcén, que hoy es nuestra coordinadora de compliance, con toda paciencia se sienta y me dedica 2 horas a explicarme el tema de compliance. Y hoy soy un creyente de la importancia de esa materia y que la horizontalidad que tiene en el actuar de la empresa y de todos nuestros comités de trabajo. Y tenemos hoy
muy activo ese comité de compliance, es uno de los temas prioritarios que tiene la empresa, porque no nada más es ese cumplimiento legal. Y entra ahí el tema de la responsabilidad social empresarial, y todos esos principios más allá de la legalidad de llevar a cabo tus actividades empresariales, llevar a cabo y buscar si esa utilidad, que es una de las vocaciones de origen naturales de una empresa, pero en el paso dejar una huella profunda, valor a la sociedad y todos estos que le llaman stakeholders, que tienen interesados en el actuar de la empresa, los empleados, la sociedad, el medio ambiente. Y nos podemos pasar 15 horas hablando ahora ya de compliance. No soy un especialista, pero he aprendido durante mi paso por la presidencia de ANADE. Ese es uno de los puntos que tenemos y que el abogado de empresa tiene que también estar muy conscientes de que esa es la dinámica y una de las prioridades que tiene la empresa. Nos lo destacan constantemente los abogados internos, especialmente los directores jurídicos, y nos dicen, nos mandan un mensaje. Abogados, no solamente los internos, digamos que eso se da de manera natural, sino los externos, conozcan a su cliente, conozcan a la empresa que están asesorando, la actividad que desarrolla y la industria en la que se desenvuelve. Porque si no, su visión va a ser muy miope, va a ser como caballito de calandria y nos van a recitar lo que dice la ley. Pero eso no nos ayuda, eso no nos agrega valor. Así que dentro de los retos, y es parte de la transformación que estamos generando al interior de ANADE, es hacerle ver al abogado de empresa que es fundamental que domine y sea un perito en su materia, pero que también conozca la industria y conozca la empresa, la industria en la que se desenvuelve la empresa y conozca a su empresa y las particularidades de su empresa. De nada sirve aislarse en el conocimiento técnico jurídico. La otra, lo hemos platicado tú y yo muchísimo, es el tema tecnológico, el cual es un arma de dos filos. Puede ser una herramienta valiosísima para el ejercicio profesional, pero también puede convertirse en una amenaza si los abogados, en particular los abogados de empresa, no se cambian el chip y no evolucionan de la mano con la tecnología para utilizarla y hacer más eficiente y cambiar las horas dedicadas a la empresa que no agregan valor por horas más valiosas en cuanto a lo que uno aporta como consejo y acompañamiento a la empresa. Quizás esos son los retos, y ahora de 2018, diciembre de 2018 para acá, sí nos enfrentamos a un cambio importantísimo en las relaciones gubernamentales. La empresa siempre ha estado y seguirá vinculada con el gobierno, con el Estado, porque se encuentra regulada por un entorno jurídico y eso implica la interacción forzosa con el gobierno, con las agencias gubernamentales, con las dependencias gubernamentales. Cuando sufrimos este cambio tan profundo en la visión gubernamental a partir de diciembre del 2018, nos ha tocado, y no todos lo hemos logrado, tenemos que hacerlo, ese es el reto fundamental. Tenemos que aprender este nuevo idioma para comunicarnos de manera eficiente y efectiva con la autoridad gubernamental. Aquellos conceptos que eran importantes en otras administraciones, como el generar valor, generar utilidades, y por lo tanto se traducía en un pago de impuestos, y por lo tanto eso le redituaba al Estado, y entonces íbamos muy alineados. El generar fuentes de empleo ya no es lo más importante para esta administración. Nos lo han dicho en los diferentes eventos que hemos tenido en ANADE. Ahora tiene que tener el actuar de la empresa un impacto social. Son los proyectos que tengan ese impacto social los que van a ser apoyados y bien vistos por esta administración. Y eso, pues como interlocutores que somos los abogados con las autoridades, tenemos que entenderlo, cambiarnos, al igual que con la tecnología, cambiarnos el chip para que cuando lleguemos a argumentar
nuestros proyectos, nuestras solicitudes de permisos, veamos y podamos resaltar el impacto social que tiene nuestro cliente en la sociedad mexicana y no nada más hacer la danza de los números. Son importantísimos, siguen siendo importantísimos, pero eso no es lo que va a convencer a la autoridad gubernamental para inclinar una decisión en uno o en otro sentido. Así que no es fácil porque teníamos una inercia de muchos años y así hemos sido entrenados. Nuestra práctica así nos llevó a destacar esa parte económica. Ahora tenemos que dar un giro y ver la parte social y resaltar la parte social. Y hacérsela ver a nuestros clientes para que también ellos entiendan que tenemos que generar ese impacto social como uno de los elementos esenciales para tener una comunicación efectiva con la autoridad gubernamental. Como dicen que los números en las empresas es como el respirar en la persona. No podemos vivir sin respirar, pero no vivimos para respirar, ¿no? Entonces, sin duda que el propósito, pues, y este impacto social de lo que hacemos, pues, está cobrando una nueva importancia, ¿no? No nada más en las empresas, sino también creo que un tema generacional. Cada vez, conforme las generaciones van bajando, les va importando más el por qué hago lo que hago y no nada más lo hago porque necesito tener un sueldo y seguridad y estabilidad, ¿no? Pero esta siguiente pregunta, Adrián, que te hago, pues dices que uno de los grandes retos es el de la tecnología y no podría yo dejar de hacerla por lo que me dedico, pero sí me gustaría que profundizaras un poco más, no nada más cuáles son los retos que tiene la NADE, más bien, o la visión, no los retos, la visión que tiene la NADE con respecto a la tecnología incorporada a toda esta práctica del derecho, pero también esta práctica de tecnología como un eje que atraiga a nuevas generaciones a estos grupos, porque la realidad es que vemos que las nuevas generaciones definitivamente tenemos que, digamos, capacitar y actualizar a los que ya están ahorita como directores jurídicos, a los que son nuestras generaciones, pero ¿cómo le hacemos para que un joven o que ya está trabajando de hace 5 años le atraiga unirse a uno de estos grupos como la NADE, en donde claramente puede tener o tejer muchísimo experiencia, conocimiento, relaciones, pero que a veces no los vemos tan entusiasmados porque no están alineados a los temas que ellos les interesan o están viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la visión de la NADE con respecto a los temas como Legal Tech y la inclusión de las nuevas generaciones a estos esquemas grupales? Veo, y una de las cosas que más le agradezco a la NADE es la oportunidad de haber conocido y escuchado diferentes visiones en el mundo, sin que suene presuntuoso, pero he tenido la oportunidad de viajar en representación, llevando la representación de la NADE a diferentes foros internacionales, y veo claramente una tendencia en el mundo hacia, primero, la apuesta a la tecnología para resolver prácticamente todas nuestras necesidades, no nada más las legales, pero eso lleva y tiene un impacto fundamental en la parte legal. Pero también en que los departamentos internos de las empresas, los departamentos jurídicos internos de las empresas, veo una tendencia a su crecimiento y que con la ayuda de la tecnología las empresas pueden eficientar su operación de sus departamentos jurídicos y por lo tanto también reducir los costos de asesoría legal. Fue muy evidente cuando estuve el año pasado en la reunión de la Association of Corporate Counsel, que es nuestro par allá en Estados Unidos. Es un monstruo con 40,000 miembros que tienen allá, puros abogados internos. Y cuando presentan cómo están organizándose las empresas en los Estados Unidos, sus departamentos legales, vemos claramente que va a haber un empuje y una dirección en ese sentido y que necesariamente va a permear a México por nuestra cercanía con los Estados Unidos y por esa influencia que tienen las empresas americanas en el actuar de las empresas mexicanas y de otros países. Así que veo esa tendencia hacia el crecimiento de los departamentos jurídicos
Y ellos, como empresa, ven claramente esa apuesta en la tecnología para poder eficientar sus operaciones. Consciente de ello y con ese aprendizaje es que he lanzado diferentes iniciativas al interior de ANADE para que los abogados maduros, los no tan maduros y también los jóvenes tengamos en el radar que ese va a ser no el futuro, sino ya es el presente que estamos viviendo en otras jurisdicciones y que próximamente llegará y permeará a México. Pero también lo vemos con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones quieren todo y exigen todo en un formato digital, exigen todo en un formato tecnológico. Si no, no es atractivo. Si no es así, entonces no hay un apetito hasta en las propias redes sociales. Parece mentira que están ya perfectamente en compartimentos generacionales las redes sociales. Y por más de que les decíamos a los estudiantes de las carreras de Derecho, oigan, pues síganos en nuestras redes sociales, ahí estamos en Facebook. Decían, ¿qué? Y entonces tuvimos que, lejos de resistir, decir, ok, si están en Instagram, lleguemos a Instagram. Y entonces abramos este canal de comunicación con esas nuevas generaciones en Instagram, porque ya el formato rígido de Facebook ya no es atractivo. Con todo esto, ANADE, que se caracteriza por ser un colegio joven en todos los sentidos, somos respecto de nuestros pares, de nuestros colegios hermanos y también competidores, por esa membresía que buscamos, somos el colegio más joven aún con los 50 años que estamos cumpliendo ahorita, pero también generacionalmente somos el colegio que aglutina en edad promedio, la edad promedio más joven de abogados. Y tenemos que estar conscientes de que eso es lo que quieren las nuevas generaciones. Y además, qué bueno porque nos hace más dinámicos y más eficientes. Y poner ese contenido en la agenda de ANADE. No solamente en la operación y cómo se comunica ANADE con su membresía, sino también en las materias que estudiamos desde el punto de vista técnico-jurídico y también en la oferta de herramientas que tenemos y hemos identificado, y así lo aprobó el Consejo Directivo, de acercarle esas herramientas, esos conocimientos a los abogados, a los miembros de ANADE, para que tengan y sea más fácil ese paso hacia la tecnología como herramienta para la prestación de los servicios. No voy a quitar el dedo del renglón estos meses que me quedan. Yo termino mi gestión en diciembre. Estoy seguro, y porque así lo hemos platicado, que mi primer vicepresidente y ya presidente electo, Moisés Castro, continuará con esta iniciativa tecnológica que vemos fundamental para el ejercicio profesional de los abogados, especialmente los abogados de empresa. Porque las empresas todas, me atrevo a afirmar, que están ya evolucionando en el tema tecnológico. Aún las más tradicionales tienen en su agenda tecnología para buscar eficiencias. Y eso nos obliga a nosotros como abogados asesores de esas empresas a subirnos en el mismo tren para revolucionar nuestra práctica profesional. Adrián, y tienes otro récord como ANADE que no comentaste, otro récord de juventud, que es que además tú eres el presidente más joven. Corrijo, no, Janet, no. Lo que pasa es que esta cara que tengo despista a los amigos y a los enemigos. Pero no, el presidente más joven ha sido Luis Ortiz Hidalgo, si mal no recuerdo, espero no equivocarme. Actualmente. O sea, bueno, actualmente sí. Sí. Digamos, en los principales colegios de abogados, eres actualmente el más joven. Es correcto. No eres el más joven de todos los que han estado en la ANADE, pero sin duda creo que los que conocemos a la ANADE, al gremio jurídico, pues esta juventud y esta frescura que le imprimes tú a la ANADE es de reconocerse. Y también me gustaría que nos platicaras, bueno, tú llevas 2 años en la ANADE, ya cumples tus 2 años ahora en diciembre, pero esta visión que tú tienes de todo lo que nos has platicado, ¿cuáles han sido los principales avances que tú tuviste en tu plan original y que ha tenido la ANADE estos 2 años contigo como presidente? Pues, si bien este proyecto llamado ANADE, Presidencia ANADE, ha sido de los mejores años de mi vida,
Sí ha sido un par de años complicados porque se han conjuntado muchísimos factores. Este cambio de administración tan profundo como tuvimos de administración gubernamental ha incidido muchísimo porque todos esos puentes que teníamos ya de comunicación muy institucionales, pues cambiaron prácticamente todos los funcionarios y entonces tuvimos que empezar prácticamente desde cero a construir esos puentes de comunicación fundamental, porque, insisto, la empresa no se puede aislar del actuar gubernamental, ni tampoco el actuar gubernamental se puede aislar de la empresa. Y en medio de estos dos entes se encuentra precisamente el abogado de empresa. Así que hubo que construir todo, todo esas nuevas relaciones y vinculaciones para poder agregar valor como colegio y poder acercar a las autoridades con nuestra membresía para entender este nuevo idioma de gestión gubernamental. También, bueno, pues, se nos cruzó coronavirus en el camino, entonces tenemos sin duda cambio gubernamental por aquí y de ahí llega esta pandemia que afortunadamente ANADE nos agarra con una preparación ya previa en el plano tecnológico, porque desde el 2017 empezamos a montar poco a poco y con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha inversión, la plataforma para transmitir nuestros eventos que se hacían y se organizaban en ANADE Ciudad de México, en ANADE Nacional, hacia nuestras diferentes secciones que tenemos en 10 estados de la República. Ya traíamos esa inercia en el 2017, en el 2018. Llega el 2019 y estamos terminando justo en enero. Digo, oigan, ¿y qué pasaría si empezamos a transmitir todos nuestros eventos también a los miembros de ANADE Nacional, a los miembros de ANADE Ciudad de México? Llevamos debatiendo esto durante años en ANADE. ¿Qué iba a pasar? ¿Se nos iban a caer las asistencias presenciales a nuestros eventos? ¿Cómo iba a ser llegar a un salón y tener a 2 personas comiendo su rico desayuno? ¿Cómo iban a impactar? ¿Iban a seguir viniendo estos expositores de primer nivel que traemos, pero porque veían 100, 150 personas en el escenario? ¿Qué iba a pasar? Y bueno, pues un poco sí, abusando de esa juventud que comentas, Janet, dije, va para adelante. El consejo directivo tuvo a bien apoyar la idea y a partir de enero empezamos a transmitirlo. Yo, sorpresa que no se cayó la asistencia a nuestros eventos presenciales. Y entonces, cuando el 13 de marzo es nuestro último evento presencial y tenemos que suspender actividades, ya teníamos todo listo para seguir con esta oferta académica sin tener que hacer nada, ya estaba todo listo. Tuvimos que hacer algunos pequeños ajustes tecnológicos, pero ya estábamos preparados. La apuesta sí ha sido mucho por la tecnología. En algún momento de mi vida hasta llegué a pensar si en lugar de ser abogado debería dedicarme yo a sistemas, a alguna ingeniería, y por eso me gusta, la entiendo y soy un apasionado de la tecnología. Y también al interior de ANADE hemos transformado e invertido para tener sistemas de administración basados en tecnología, basados en la nube, de tal forma que también la operación de ANADE hoy, nuestro equipo y nuestro staff administrativo está operando desde su casa, sin parpadear, porque tuvimos la fortuna de tener ya este sistema en vías de implementación y que terminamos de implementar para operar de manera remota. Y empiezan estos conceptos que ya lo hemos platicado en eventos tan tradicionales de es que la oficina, es que el tiempo que pasa uno, es que la ubicación, empiezan a desmoronarse en virtud de la pandemia y hoy ANADE está operando sin parpadear con nuestro staff haciendo home office gracias a la tecnología que se invirtió a principios de año. Así que dentro de los principales logros y satisfacciones, que son muchísimas, además, yo creo que la principal ha sido la relación personal y profesional que he generado con todos los anadistas en toda la República, porque antes, y lo agradezco, aunque el año pasado viajé como loco, aquí en casa me reclamaban, en las secciones me lo agradecían y me reconocían, pero disfruté muchísimo. Hoy que llevo 5 meses encerrado, digo, qué bueno que 2019 no deje ir a un solo viaje, a uno solo. Insisto, no es
por todo el mundo, porque sin saber que esto iba a pasar. Hoy no me queda la cosquillita de haber restringido un viaje y haber conocido a tantas personas tan extraordinarias, abogadas, abogados, internos, externos, funcionarios públicos, organizaciones empresariales, y ha sido una gran satisfacción. Estos años han sido de migrar lo que era una asociación sin duda muy consolidada, pero que requería institucionalizar sus procesos. Esta iniciativa la comenzamos desde el bienio pasado con mi querido amigo Alfonso Guatirrojo, de institucionalizar a NADE. Rompimos con muchos paradigmas, con muchas tradiciones que iban más enfocadas a una asociación social, a un club social, para convertirnos en un verdadero colegio de abogados buscando ese valor a la membresía y esa participación activa en la agenda de nuestro país desde el punto de vista jurídico. Y ha sido darle mucha continuidad a esa institucionalización apostando a la tecnología. Sí, me llevo una gran satisfacción. Todavía no termino y como le prometí y le ofrecí primero a la membresía a mi querido amigo y vicepresidente Moisés Castro, que hasta el 31 de diciembre terminaría, entregaría la estafeta. Tenemos todavía 5 meses por delante para continuar con esta labor y entregar unos cimientos de ANADE mucho más consolidados con miras a la institucionalización como colegio de abogados. Y esto, Adrián, tan importante la institucionalización, porque cuántas organizaciones, no nada más de abogados, sino en general, no vemos en México que cambia el liderazgo y cada 6 años, cada 2 años, y todos los proyectos en los que se trabajó, en los que se hizo, se vienen abajo, no se les da seguimiento. Entonces creo que para que realmente haya un legado y valga la pena todo el esfuerzo, porque me consta que le has metido todo este esfuerzo y que no se pierda, sino al contrario, se construya sobre de él, creo que dejar estos cimientos de institucionalización es una gran visión. Y pues ya para cerrar, Adrián, nos contaste de dónde viene la NADE, nos contaste en dónde está la NADE. Brevemente, el futuro de la NADE. ¿Cuál es la visión y los desafíos que tiene la NADE para construir a partir de ahora? Me atrevo a afirmar, Janet, porque lo estamos viviendo pues prácticamente diario, que el principal reto o desafío que tendrá ANADE es contribuir a la organización de la abogacía en el país. Lo platicábamos antes. Hay una gran necesidad de que el ejercicio profesional de los abogados se encuentre regulado. No entraré ahorita a detalle a darte ni mi opinión o la opinión institucional que tenemos como ANADE respecto de este punto, pero es innegable que se requiere. El cómo estamos trabajando y para ello ANADE es un asociado fundador del Consejo General de la Abogacía Mexicana, convencidos de que necesitamos que haya un ente que pueda representar, hablar por la abogacía, no por los abogados de empresa, no por los abogados burócratas o funcionarios públicos, no por los abogados litigantes, sino en sí por este ente difuso llamado la abogacía. Y que podamos a partir de este consejo regularlo de manera eficaz, eficiente, manteniendo una independencia, y ahí es donde está la línea muy delgada, porque en el momento en que hablamos de regulación, entonces podría haber el apetito de que entre una normatividad implementada desde el gobierno y entonces podría convertirse también mal administrado en una limitación para el ejercicio profesional, para poder que los ciudadanos de este país tengan acceso a una defensa independiente, autónoma, oportuna, que pueda brindar esa asesoría. Le hace utilizarse como arma política para quitarse a aquellos ciudadanos, a aquellas empresas, a aquellas personas incómodas para la administración.
También estamos conscientes de que este proceso tiene que darse con la participación de muchos sectores, desde el punto de vista y con una visión nacional, no desde la Ciudad de México, sino involucrar a todas esas organizaciones y colegios fuera de la Ciudad de México, porque son diferentes realidades las que se viven, siendo México un país tan grande. El ejercicio profesional se vive de manera muy diferente en la Ciudad de México que en otros lugares de la República Mexicana. Así que ese es donde tenemos que poner el dedo, y digo que cada día es más difícil porque tristemente existen generalizaciones que se escuchan en los medios de comunicación respecto a los abogados, estigmatizaciones, inclusive algunas dependencias están llevando al punto de decir, ven empresario, pero no traigas a tu abogado. Donde el mensaje es, parecería que somos un impedimento, que somos un obstáculo para realizarlo. Y si de por sí ya desde tiempos inmemorables había, no solo en México, sino en el mundo, este concepto y esta imagen del abogado, que lejos de aportar valor, se convierte en alguien que resta. Bueno, pues ahora con estas estigmatizaciones y generalizaciones, pues nos está afectando en la imagen del gremio, en la imagen de la abogacía. Este convencimiento, todos los miembros que somos parte de este colegio, de que hagamos valor. ANADE como tal, preparar a sus miembros para que realmente, en los hechos, en la práctica, aporten valor. Y hecho eso, entonces trabajar para cambiar la imagen que tenemos. No podremos hacerlo solo, porque ANADE es uno de los diferentes colegios que interactúan en el país, pero sí contribuir para que podamos cambiar y defender esa imagen que tiene que ser como un profesionista, como un engrane, como lo que tenemos aquí en ANADE, en nuestro logo, por eso está ahí, como un engrane fundamental, no solamente de las empresas, sino de la sociedad mexicana. Ahí está el principal reto que tenemos inmediato y que hay que trabajar hoy por hoy, con miras a que haya un control ético en el ejercicio profesional. ¿Dictado por quiénes? Los propios abogados. Nosotros sabemos y entendemos lo que debe y no debe de hacerse, y por eso es que pugnamos para que ese control ético lo ejerzamos desde los propios abogados a través de los colegios, y que cuando haya un actuar positivo se aplauda, se reconozca, pero también cuando haya un actuar que se aparte de la ética profesional y desde luego de las leyes, haya consecuencias palpables para ese miembro de la profesión que está afectando y dañando a los que buscamos y hacemos las cosas correctamente en el país. Y bueno, que nos acabas de decir, el reto de no ser un impedimento, Adrián, creo que es el principal reto para cambiar el chip en el liderazgo, ¿no? El abogado que a veces le enseñaron a ver el por qué no va a salir un proyecto porque hay fallas, un servicio, un producto, el por qué no llevar a cabo, no sé, esta licitación. Y de pronto, claro, eso se vuelve a veces una resistencia para la agilidad que hoy en día necesitan las empresas, necesitan los proyectos. Y hay que cambiar ese chip a un cómo sí, ¿no? El abogado de pasar del por qué no al cómo sí, desde una perspectiva segura, desde una perspectiva obviamente tomando, digamos, de alguna forma, considerando los riesgos legales de las decisiones, pero sin duda esto no nada más es un tema de actualización en temas técnicos, sino es un tema de cambio de mentalidad, de cambio en el liderazgo. Y en Foro Jurídico reconocemos mucho el liderazgo que tú has tenido, no solo, bueno, desde tu presidencia en la NADE, pero desde tu calidad como persona, y has sido un referente, en verdad, para todo el gremio de esto que platicábamos, ¿no? De la importancia de la parte ética, de la parte humana, de la parte de ver cómo sumamos, de ver cómo podemos colaborar, de entender que no es competencia si sabemos que somos únicos, porque tenemos un segmento, porque tenemos un público y sumamos con los otros que también tienen sus propias audiencias, ¿no? Entonces, pues me gustaría nada más
concluir, si tienes algún mensaje de cierre para que podamos concluir la entrevista. Muchas gracias, Janet. Pues el agradecimiento para ti. Tú has sido aliada estratégica, tú y las diferentes entidades que representas, desde luego Foro Jurídico, Abogado Digital. Has sido un partner, aliado estratégico de ANADE para lograr mucho de lo que hoy hemos estado platicando, principalmente en el tema de tecnología, y te lo agradezco muchísimo. Te agradezco este espacio para ANADE, para poder difundir qué somos, qué hacemos y qué queremos lograr en los próximos meses y años. Y invitar a toda tu audiencia a que se conecten con nosotros el día 30 de septiembre a las 7 de la noche. Estaremos llevando a cabo un homenaje virtual, como lo permiten ahora las circunstancias, para celebrar estos primeros 50 años de ANADE. Así que a través de nuestras redes sociales, en Facebook, también millennials, hagan un esfuerzo y conéctense a Facebook. Estaremos transmitiendo en vivo 30 de septiembre, 7 de la noche, a través de ANADE Colegio en Facebook, esta celebración de los primeros 50 años de ANADE. Y vamos por muchos otros paquetes de 50 años con esta confianza de que lo que estamos haciendo lo hacemos bien, de que estamos convencidos de que la colegiación agrega valor al abogado en su ejercicio profesional y de que si cambiamos la forma como hemos venido trabajando y empezamos a hacernos responsables frente a la sociedad, frente a nuestros clientes, podemos cambiar de manera importante la imagen que se tiene de la abogacía en nuestro país y ser con ello un factor que agrega más valor a la sociedad, a las empresas, a la comunidad. Y sí, soy un idealista, un soñador al mundo entero. Así que vamos y trabajemos por ello. Gracias de nuevo, Janet, por todo este espacio. Gracias y muchas felicidades a la ANADE en estos 50 años. Gracias. Hasta luego, Janet.